de verdad que es un privilegio para mí el poder estar aquí con ustedes desde Villahermosa, Tabasco, México, y poder saludarlos. Es increíble cómo las líneas de redes sociales y todo lo que está, la tecnología, cómo nos puede unir a pesar de que estamos lejos en distancia. Yo sé que en el Espíritu estamos cerca y yo sé que el Espíritu Santo ya está ahí donde usted se encuentra. De verdad que quiero darle las gracias al pastor Antonio Ferreira y su esposa, a la iglesia Vida Sobrenatural, por esta invitación a esta conferencia Últimas Lluvias. De verdad que para nosotros es un privilegio el poder ser parte del movimiento del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios de los últimos tiempos. De verdad que estamos muy felices de poder estar con ustedes. Y pues bueno, hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante, que yo creo que es uno de los temas más importantes para el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que amamos a Jesús con todo nuestro corazón. Yo creo que es uno de los temas más importantes y es el tema de la adoración de los últimos tiempos. ¿Sí? De verdad que es un privilegio poder estar aquí y compartir esta palabra, porque en lo personal este tema no es algo que sea estudiado o que sea aprendido de libros de memoria, sino que este tema en lo personal es algo con lo que el Espíritu Santo ha tratado conmigo, ha tratado con mi corazón y me lo ha enseñado, y yo creo que ha sido una bendición para mí y yo sé que también va a ser una bendición para ustedes. Y hablando acerca de la adoración, pues mire, ustedes saben, muchas veces pensamos que adorador son aquellos que tocan algún instrumento o son aquellos que cantan maravilloso, ¿no? Que como lo escuchamos y están arriba del altar haciendo, no sé, a través de las artes o a través de tantas cosas con lo que se puede levantar adoración. Pero creo que esta adoración de la que Dios está buscando es la adoración la cual está llamada al cuerpo de Cristo. Todos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, estamos llamados a ser adoradores. Así como estamos llamados todos a orar, sin importar el llamado específico que cada uno de nosotros tenemos. Todos nosotros estamos llamados a orar, todos nosotros estamos llamados a interceder, todos nosotros estamos llamados a evangelizar, a discipular, y todos nosotros estamos llamados a adorar. Sin importar, por ejemplo, el llamado que usted esté ahorita en su vida o tenga en su vida, todos nosotros estamos llamados a ser adoradores. Así que es como cuando vamos a la universidad, por lo menos aquí en México, en la universidad hay algo que se llama tronco común. Es decir, tomamos materias que aunque estemos estudiando diferentes carreras, yo por ejemplo cuando estaba en la universidad, y mi esposo, el pastor Rodrigo, estaba también en la universidad junto conmigo, a pesar de que él estaba estudiando ingeniería en sistemas computacionales y yo estaba estudiando mercadotecnia internacional, los dos llevábamos unas materias de tronco común. Una de ellas era inglés. Entonces, sin importar qué carrera cada uno de nosotros tenía, ambos teníamos que saber el inglés, ¿no? Él en su área, en ingeniería en sistemas computacionales, en todo lo que es lo técnico de las computadoras y todo eso, y yo en el área de la mercadotecnia, sin importar cómo cada una de las dos hicieran cosas totalmente diferentes, esas dos se unían a través de un tronco común. Así mismo es la adoración para nosotros. No importa ¿qué estemos llamados a hacer? Hay gente que está llamado a los negocios, hay gente que tiene un llamado específico a la política, hay gente que tiene llamado específico dentro de la iglesia. Y sin importar qué tan diferente sea nuestro llamado, tenemos un llamado específico, un tronco común, que significaría que es la adoración. Entonces, para mí es un privilegio poder compartir de este tema. El cuerpo de Cristo está llamado a adorar. Así que si tú tienes a alguien al lado tuyo, y si no tienes a alguien al lado tuyo, yo quiero que lo repitas junto conmigo. Como el cuerpo de Cristo, estoy llamada o estoy llamado a adorar. Así que todos en el cuerpo de Cristo estamos llamados a adorar. Por eso quiero que me acompañe usted al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, y leyéramos juntos este versículo. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, hay ciertas cosas que están escritas en este versículo. Número 1, dice la Biblia que Dios está buscando. Usted sabe, es como si existiera una vacante en el reino de los cielos y Dios dijera, Dios mismo está buscando adoradores y tales adoradores es necesario que adoren. Ustedes se dan cuenta acerca de las cosas que dice este versículo. Número 1, que Dios mismo nos está buscando. Usted sabe, hace ratito platicamos acerca de que todos nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Jesús en la tierra, estamos llamados a ser adoradores. Sin embargo, dice la Biblia que Dios está buscando adoradores. Tendría un remanente tan grande, tendría tanta gente, tanto cuerpo de Cristo que hay alrededor del mundo. Sin embargo, si Dios está buscando a cierto tipo de personas, es porque realmente, aunque hay muchas cosas, hay escasez en esa área específica. Porque es como cuando tú encuentras algo cotidianamente y lo ves siempre, todo el tiempo, no estás buscándolo, porque tienes contacto con eso todos los días. Sin embargo, la Biblia dice aquí que Dios está buscando como si fuera algo que no lo encuentras en todos lados. Así que me encanta esa forma que dice que Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Y también dice, y esos adoradores y tales adoradores es necesario, como si fuera una urgencia, pone como si fuera una necesidad muy grande en el reino de Dios, que esos adoradores que Dios está buscando, adoren. Y me encanta, entonces por eso cada vez que puedo siempre leo este versículo, porque yo sé que Dios siempre tiene una revelación diferente que darnos. Entonces, vamos a ver entonces cuál es el significado de adoración. ¿Qué es adoración? Tiene muchos significados, pero vamos a ver alguno de ellos. Uno de ellos viene de la palabra hebrea proskuneo, que significa rendirse, postrarse, besar la mano, adorar, homenajear a alguien. Hace alusión cuando un perro lame la mano de su amo. Usted sabe, me encantan los animalitos, me gustan mucho y sobre todo me gustan mucho los perritos. Me gusta mucho la característica que ellos tienen de amar y de fidelidad y creo que aprendo mucho de ellos porque nos enseñan mucho de adoración. Esos animalitos te aman sin importar cómo te veas. No importa cómo huelas, no importa cómo te veas, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa qué posición ocupes. Esos animalitos te aman por quien tú eres. No importa lo que les puedas dar o no darles. Esos animalitos viven para amarte, ¿no? Y cuando un animalito de esos te ama, mis hijos siempre dicen, tengo una perrita que se llama Cookie y mis hijos siempre dicen que esa perrita está obsesionada conmigo porque ella puede estar fuera de mi cuarto donde yo estoy o donde ella sabe que yo estoy y si no la dejo entrar, ella puede estar horas con la naricita pegada en la puerta, con la naricita pegada en la rendija de la puerta para que si quiera oler, ¿no? Si yo estoy ahí o sentirse cerca de mí. Me encanta, me enseñan tanto de adoración. Y tuve un perrito que se llamaba Aurelio. Ese perrito fue muy querido en mi familia. Sin embargo, ese perrito se enfermó de esa enfermedad que le dan, que toman los animalitos o las personas cuando toman el orín de la rata. Él, en su platito o no sabemos dónde, adquirió esa enfermedad. Y entonces el perrito se empezó a convulsionar, empezó a literal que se estiraba todo como retortijones que tenía, el perrito se estaba muriendo. Yo empecé a gritar a Aurelio, empecé a orarle y en medio de que el perrito estaba literal que falleciendo y estaba muriendo, el perrito lo único que hizo fue voltearse y ponerse con la pancita hacia arriba para que yo se la acariciara. Y tú sabes, si tú investigas un poquito acerca de esos animalitos, lo que significa que un animal se voltee de pancita para que tú le rasques la panza, no es por ellos, sino lo que él te quiere decir es, quiero agradarte. Aurelio, aunque estaba a punto de morir, su única intención en su corazón era agradarme a mí. Y yo creo que aprendo tanto de esos animalitos porque creo que a veces
buscamos agradar con nuestra vida y con nuestros actos a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, yo no quería cantar por mucho tiempo, era una persona muy temerosa, muy miedosa, como decimos aquí en México, pero yo me acuerdo que una vez vino un profeta y el pastor Rodrigo le dijo, ella no quiere cantar porque dice que le da pena. Y me acuerdo que ese profeta me dijo, cuando tú adoras en tu cuarto sola, ¿te da pena cantar? No. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios. Entonces, ¿por qué te da pena cantar cuando lo haces con mucha gente presente? ¿Lo haces para agradar a Dios o lo haces para agradar a los hombres? Eso, mi hermano, cambió mi vida. Cambió mi vida en un antes y un después. Porque es cierto, muchas veces hacemos cosas aún dentro de la iglesia para agradar a hombres, para agradar a mujeres, pero no significa que lo estamos haciendo para agradar a Dios, ¿no? Hay otro significado que tiene esta palabra adoración que me encanta, que significa amar en extremo. Me fascina este significado. Un adorador es alguien que ama en extremo. ¿Sabes? Ese significado me voló la cabeza. Simple y sencillamente, un adorador de los últimos tiempos, un verdadero adorador es alguien que ama en extremo a Dios, ¿no? Entonces, vemos que muchas veces dentro de la iglesia hacemos cosas, ¿no? Como cuando estamos en una relación. Muchas veces viene el novio o viene la novia a traer algún detalle, unos chocolates, mariachis, ¿no? Como hacemos aquí en México, no sé, algún tipo de detalle. Y muchas personas dicen, ¿cómo ama ese muchacho o cómo ama esa muchacha a esa persona? Porque constantemente está teniendo acciones, actitudes de amor. Pero ¿sabe algo? El amor es una intención que comienza interna y termina manifestándose en lo externo. Muchas veces pensamos que mientras más nosotros tenemos manifestaciones o actitudes de amor, más vamos a amar internamente a esa persona. Pero la realidad es que primero comienza el amor internamente y después se manifiesta externamente. Es decir, comenzamos amando aquí dentro de nosotros y por amar es que nosotros tenemos detalles bonitos con esa persona que amamos. Pero no es porque tenemos detalles con esa persona que decimos que amamos, que la amamos en verdad, ¿no? Y muchas veces como iglesia confundimos el que hagamos cosas para Dios, el que cantemos o el que toquemos un instrumento o el que compongamos una canción. Y no quiere decir que hagamos todas esas cosas que son manifestaciones de amor, con que la intención en nuestro corazón sea amar. Y por eso quiero que me acompañen a este versículo en la Biblia que dice en Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando yo leí este versículo me impactó, porque fíjate lo que amaban estos fariseos. No amaban el pecado. Ellos, no dice la Biblia, los fariseos hipócritas aman el irse a los burdeles, aman el irse a pecar. No, dice, aman el orar. Hay mucha gente dentro de la iglesia que ama el hacer o el tener acciones o hacer actividades que la iglesia hace, que hacemos como el cuerpo de Cristo. Pero porque hagamos o tengamos esas acciones en nuestra vida no quiere decir que amamos a Dios. Los fariseos, dice la Biblia, que amaban el orar. Amaban orar, o sea, amaban hacer algo que hacemos como el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que ama el cantar. ¿Por qué está sirviendo en el ministerio de la alabanza? Porque ama cantar, porque ama tocar un instrumento, porque ama la convivencia dentro de la iglesia, ama la hermandad que hay dentro de la iglesia, o porque ama servir en los diferentes ministerios. Ama hacer las computadoras, ver todo lo que es en la computadora, ama el tener una cámara de video, o ama el predicar la palabra, o ama el que los enfermos sanen, o ama el que
el que sea un mentor en la iglesia o su posición en la iglesia. Y todas estas cosas no es que sean malas, amarlas. El problema de los fariseos es que amaban hacerlo para ser vistos, para agradar a alguien más que no era Dios. Ellos amaban más lo que hacemos dentro de la iglesia y olvidándose de amar al que hizo la iglesia, al que dio a luz a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir es Jesús con esto? No es que sea mal orar, no es que sea malo pararte a orar siquiera delante de los demás y llevar a otros a orar. El problema es lo que tú estás amando, ¿no? A veces amamos lo que hacemos en la iglesia y no al que dio a luz esa iglesia. Entonces, por ejemplo, vemos que muchas dentro del cuerpo de Cristo tenemos acciones cantamos, que tienen dones maravillosos, tocan un instrumento, componen canciones y decimos, wow, tremendo adorador. Pero quiero decirle, el que tengamos esas actitudes no nos vuelve un adorador. Por ejemplo, nosotros sabemos de Elvis Presley, ¿no? Era un artista famoso alrededor del mundo. Elvis Presley conoció del evangelio antes de volverse famoso y después pues se perdió en ese caminar. Y al final de su vida, cuando estaba drogado, cuando estaba alcoholizado, tocaba un instrumento y cantaba las canciones que a él le recordaban a Dios. Cantaba canciones de adoración hacia Dios. Eso no lo volvía un adorador. Tenía actitudes, tenía cosas que hacen dentro de la iglesia. Sin embargo, el que tengamos esas actitudes, el que cantemos muy bonito, el que compongamos muy bien, el que toquemos un instrumento, el que sirvamos con todo nuestro corazón, no nos vuelve adoradores. ¿Qué es lo que nos hace adoradores o lo que Dios está esperando de un adorador? Es alguien que ama en extremo. Amo a Dios, por lo tanto voy a cantarle, voy a tener una expresión de amor para el Dios que amo. Amo tanto a Dios que por lo tanto esa es la razón por la que me voy a parar a orar por todos aquellos y voy a convocar a todos aquellos que estén a mi alcance para que vengan a orar junto conmigo, porque yo sé que al amarlo a Él, amo lo que Él ama y odio lo que Él odia. Entonces, eso es lo que a veces se nos ha olvidado en la iglesia, amar al dador, al creador, al que hizo ese ministerio. A veces amamos más adorar, cantar y hacer todo lo que hacemos, olvidándonos de amarlo a Él. Dios está esperando de nosotros que lo amemos a Él y que por amarlo a Él salga y nazca esa expresión. Por eso nos arrodillamos, por eso gritamos, por eso cantamos, por eso alabamos, por eso corremos, por eso nos arrodillamos, porque lo amamos a Él. Pero no es que arrodillarnos, orar, postrarnos nos vuelva un adorador. Amarlo a Él nos va a hacer tener esas expresiones en nuestra vida. Entonces, continuamos. ¿Quién es un adorador? Es alguien que ama en extremo. Ahora, ¿cómo Dios espera que lo amemos? Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo que dice el versículo 23 de ahí mismo de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, hablando de que hay algo que pasa o que sucede, hay un fruto que da la persona que ama. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese, muchas veces nosotros escuchamos que un hombre o una mujer le dice a otro hombre o a otra mujer, ¿no? A su pareja, a su esposo o a su esposa: te amo, ¿no? Y palabras tan lindas y regalos tan lindos. Pero yo creo que lo que esa pareja está buscando de esa persona que le está diciendo te amo, es que le demuestre ese amor. Porque ¿de qué serviría estar en una relación donde te están diciendo te amo
donde están teniendo detalles contigo, te traen flores, te traen mariachis, te traen detalles y le dicen al mundo y suben a Instagram cuánto te aman, si en lo secreto esa persona te es infiel. O si en lo secreto esa persona no tiene las acciones que tú estás esperando como una muestra de amor, ¿no? Y muchas veces estamos así como el cuerpo de Cristo, diciéndole a Dios te amo, gritándole a los cuatro vientos te amo, Señor, y levantamos nuestras manos y gritamos te amo sin entender lo que significa esa palabra para Dios. El lenguaje que Dios está pidiendo de amor para nosotros es la obediencia. Y Dios dice, el que me ama me obedece. No hay tal cosa como que me digas que me amas, pero no obedeces mi palabra. Dice, el que me ama obedece mis mandamientos y los guarda, y yo le amaré y vendré y haré morada con él. Me encanta lo que significa esta palabra, porque el amar no es como Hollywood nos los pinta. Y Hollywood nos los pinta así con corazones y chocolates y flores y algo maravilloso, cuando realmente amar es un sacrificio, ¿no? Amar para Dios, lo que Dios espera de la demostración de amor de nosotros hacia Él es nuestra obediencia, ¿no? Y sabe, me encantan estos dos versículos que hablan acerca de las primeras cosas que Dios nos envió a hacer, como por ejemplo esta gran comisión: id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es una gran comisión que Dios le dio a la iglesia de Cristo, no solo a los apóstoles, no solo a los pastores, no solo a los mentores o a los que están de tiempo completo en la iglesia. Dios nos las dio al cuerpo de Cristo. Así como la adoración fue dada, es una asignación para todo el cuerpo de Cristo, el ir a predicar el evangelio, y nos los dio como una comisión, como un mandato hacia la iglesia. Pero también nos dejó, dice la Biblia, en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que tienes dentro. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de esto depende, de estos dos, dependen toda la ley y los profetas. A veces decimos que amamos a Dios, pero amar a Dios es obedecerlo. Y obedecerlo, y decimos, yo lo obedezco porque he dejado de hacer esto y he dejado de hacer lo otro. Pero no se trata lo que has dejado de hacer. Se trata si has hecho lo que Él te ha pedido. Y hay tres cosas que son mandatos de Dios mismo, ¿no? El amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el amar a Dios no tiene tanto que ver con nosotros como tiene que ver con nuestro prójimo. Me encanta ese versículo porque dice, obviamente que te tienes que amar a ti, porque si tú no te empiezas a amar, si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a otros. Si tú no te amas a ti mismo y amas a Dios con todo tu corazón, no vas a poder amar a otros. Pero quiero decirte de qué se trata el evangelio. El evangelio se trata de otras personas, de alguien más. Se trata de tu prójimo, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia y decimos, no, es que Dios y yo. Dios y yo solamente. No, Dios lo sabe, pero también el mismo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos va a llevar a esta otra comisión que Jesús nos dejó: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera salvo. Pastora, pero es que no nos está enseñando acerca de la adoración. Sí, porque adoración es amar en extremo y amar es obedecer. ¿Y cómo podemos decirle te amo si no estamos obedeciendo las tres primeras cosas que Él nos mandó? Amarlo a Él, amar a alguien más. ¿A quién es nuestro prójimo? El que nos rodea, el que nos insultó en la calle, aquel que nos ha hecho tanto daño también es nuestro prójimo. No nada más la gente que nos trata bonito, no nada más la gente que nos habla bien. Nuestro prójimo es todo aquel que nos rodea, todo aquel al que tenemos contacto con Él. Y Jesús nos manda a amarlo a Él de la misma forma en que nos amamos a nosotros. Y es por esa razón que vamos a ir a mostrarle el evangelio que nos cambió a nosotros. El Cristo, el Jesús que murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Porque lo amamos, se lo presentamos. Entonces quiere decir que la verdadera adoración tiene que ver con a cuánta gente
o cómo eres utilizado por Dios para que alguien más pueda ver el amor de Dios en ti. Nosotros podemos decirnos que somos adoradores, no porque estamos en un altar o porque cantamos 3 alabanzas rápidas y 2 lentas. Eso no tiene nada que ver con ser un adorador. Eso es una acción que tiene alguien que está enamorado, pero no quiere decir que esté enamorado porque las hace. Una acción que tiene un adorador y que Dios está buscando en él es que le está mostrando amor a él, y al mostrarle amor a él, le muestra amor a su prójimo. Un adorador verdadero. Y sabes, quiero decirte esto. Yo creo que Dios permitió que el templo del pueblo de Israel fuera destruido, porque si no hubiera sido destruido, hasta el día de hoy seguirían matando animales, sacrificándolos para el perdón de los pecados, para expiar sus pecados. Hasta el día de hoy lo seguirían haciendo, porque no han entendido la revelación del sacrificio. Y yo creo, y con esto va a ser algo muy duro para mí también, yo creo que Dios permitió que las iglesias cerraran para mostrarnos la verdadera revelación que hay al adorar. Y la verdadera relación o la revelación que hay del adorador no es cantar 3 o 4 rápidas y revolcarlos en el suelo. Eso es una manifestación de alguien que ama. Pero eso no es un adorador. Un adorador es aquel que puede amar a sus hijos de la misma forma en que Dios lo amó. Que puede amar a su esposo de la misma forma en que Dios lo amó. Que puede amar a los seres que están cerca de esa persona, que lo han odiado, que te han maldecido. Jesús diciendo, ora por los que te maldicen, bendice a los que te maldicen, a los que te odian. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero adorador es diariamente. La verdadera adoración que sube a Dios no es el canto más ungido, no es el canto más wow que te lleva a la 4ª dimensión. ¿De qué me serviría regalarle un anillo de diamantes a una mujer si la estoy engañando? No le serviría de nada. Jesús diciendo, lo que yo espero de alguien que me ama es que me lo demuestre. Y no que me lo demuestres con los que amas, sino con los que no tienes nada que perder. Y tú dices, pero ¿cómo puedo ayudar a otros? Predícales, háblales del Jesús que te cambió, pero no le prediques con palabras. Jesús diciendo, ámalos. Predícale con tu testimonio, predícale con tus hechos. Quiero decirte, hace poco, desde mayo, finales de abril, mis papás fueron a mi casa a quedarse a vivir por lo que está pasando en la pandemia. Mi papá conocía a Jesús porque fui la primera en convertirme en mi casa, en recibir a Jesús en mi corazón. Y yo les empecé a predicar a mi familia y gracias a Dios toda mi familia ya conocía a Jesús. Pero mi papá, yo sirviendo a Dios, sirviendo aquí en la iglesia, pues casi yo no tenía tiempo de poder ir a verlos, y aunque él ya había aceptado a Jesús en su corazón, habían cosas en su vida que todavía no se habían alineado como esperábamos, ¿no? Cuando mi papá llega a la casa a vivir, el Espíritu Santo me dijo, quiero que muestres a Dios, a tus papás, mi amor. Quiero que ellos puedan verme a mí a través de ti. Y mi papá, quiero decirte, era el hombre más sano que existía sobre la tierra. No tenía triglicéridos, no tenía colesterol, no tenía nada, ¿sí? Nada, no estaba enfermo de nada. Y hice lo que Dios me dijo. Empecé a mostrarles a mis papás el amor de Dios. Que ellos pudieran ver a Dios a través de mí. Que en lugar de ver a su hija, pudieran ver a Dios. Sin saber que 4 meses después de su llegada, mi papá iba a morir. Iba a fallecer ahí mismo en mi casa. ¿Qué clase de adoradora hubiera sido yo? ¿Cómo me hubiera podido decir que yo era una adoradora de los últimos tiempos? Una verdadera adoradora. Si la gente que está cerca de mí
no puede ver ese amor a través de mí. ¿Qué clase de adoradora sería si maltrato a la gente que está cerca de mí? Si me la paso juzgando a los que a lo mejor no están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Y la realidad, iglesia, es que Dios nunca nos llamó a ser jueces de nadie. Ayer mismo estaba yo en una red social y un artista subió un video cantando con su hija. Y una persona le puso ridícula. Como no somos chismosos aquí en México, me metí a ver la cuenta de esa persona y para mí, tristeza, decía, hija de Dios, bendecida. Es más, la fotografía que tenía decía blessed, bendecida. Y yo dije, a veces nosotros como iglesia somos más conocidos por lo que estamos en contra o por lo que juzgamos, por lo que no estoy de acuerdo. Y no somos conocidos por lo que amamos. Dejamos de ser conocidos por a quién amamos y quién nos ama. Y somos conocidos por el juicio que levantamos contra otra persona. Somos conocidos por cuánto maldecimos o decimos que esa persona si no cambia se va a morir o se va a ir al infierno. Cuando Jesús fue conocido por amar, dice, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo por lo que Dios quería ser conocido por el mundo, es por cuánto Dios amaba al mundo y no por cuán enojado estaba Él con el mundo. Pudiera haber dicho, y Dios odió tanto al mundo, y Dios enjuició tanto al mundo, que por eso envió a su Hijo, para que aquel que lo siguiera fuera salvo. Pero no, Dios dijo, amó tanto al mundo. Si yo quiero ser conocida en mi vida, yo quiero ser conocida, que me conozcan por a quién amo yo. ¿Quién es el amor de mi vida? ¿Quién es el amor que me hizo cambiar y que me hizo ser otra persona, otra mujer, y que me hizo amar a mi esposo de la forma en que lo amo, que me hizo amar a mis hijos como los amo y que me hizo amar a aquel que me maldice, aquel que me juzga sin conocerme? Creo que la adoración de los últimos tiempos que Dios está esperando de su pueblo no es que tan hermoso cantemos, no es que tan bonito compongamos. Eso va a salir de alguien enamorado. Pero la verdadera adoración que Dios está esperando es el lenguaje de cómo amamos a otros. ¿Cuánto le tendemos la mano a aquel que está necesitando? Pastora, pero con esa pandemia no podemos salir a la casa de nadie. No podemos ir a predicarles, pero sí puedes mandarles un mensaje. ¿Cómo estás? No estás solo. Estoy contigo. Estoy orando por ti. El otro día tuvimos un altar familiar en mi casa. Mi esposo, mis hijos, mi mamá, que ahora está viviendo con nosotros, y yo. Y después de compartir la palabra, mi hija empezó a llorar y mi hijo también. Fue un momento hermoso para nosotros. Y cuando empezó a llorar, ella empezó a decir, gracias mamá, gracias papá. Porque yo por mucho tiempo los juzgué y dije, ¿cómo se pueden pasar tantas horas encerrados con una persona que ni existe? Porque yo creía que Dios no existía. Pero quiero decirles que ustedes en este tiempo me mostraron que Dios era real. Y dijo, gracias a Dios por esta pandemia, porque si yo no, a lo mejor si no hubiera pasado esta pandemia, yo no hubiera podido verlos. Yo no hubiera podido creer como creo hoy. Hoy creo que Jesús es real. Lloramos todos. Me dijo mi esposo cuando fuimos al cuarto, cumplí el propósito de mi vida. Ahora sí podría irme con Dios. Mi hija dice que por verme a mí, cree que Dios es real. Una niña de 13 años.
Yo creo que esa es la verdadera adoración. Que alguien más pueda ver que Dios es real por verte a ti. Cuando te levantas, cómo tus hijos pueden ver que Dios es real, cómo tu esposo puede ver que Dios es real, cómo tu familia. Hoy sé, no me queda duda que mi papá se fue con el Señor. La mejor adoración que le puedo levantar a Dios es el que las personas que Él puso cerca de mí lo pudieron conocer a través de mostrarles el amor de Él en mi persona. Quiero que me acompañes a y con esto voy a cerrar, a este versículo. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tú sabes, Jesús preguntando si lo amaban, ¿no? A veces como mujeres le decimos a nuestros esposos: mi amor, ¿me amas? Yo se lo pregunto a mi esposo. Me encanta el que él me lo pueda decir y que me lo exprese. ¿Por qué me amas? También le pregunto. ¿Cómo me amas? Me encanta saberlo. Y Jesús le preguntó a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús quería enseñarnos lo que Él está esperando de nuestro amor. Y lo que Él está esperando es que nosotros tengamos una relación tan profunda en Él que lleguemos a ser un árbol muy grande. Un árbol que pueda darle cobijo a otros. Pero tú sabes, ese árbol, cualquier árbol que tú conozcas, un árbol de mango, de lo que tú, manzana, lo que sea, tú nunca vas a ver ese árbol agarrando esa manzana o agarrando ese mango y comiéndoselo él mismo. Ese árbol echa raíces profundas en intimidad con Él y crece muy grande. Y ese árbol solo crece grande no para verse majestuoso y poderoso y para que vean cuán poderoso es ese árbol que creció más que otro. Ese árbol crece para que la tierra tenga oxígeno, para que los animales se alimenten, para darle abrigo, protección con sus ramas a otro, y para que sus frutos los coma alguien más. El verdadero adorador es alguien que los que lo rodean pueden comer de sus frutos. Tus hijos van a poder comer de tus frutos. Tu esposo van a poder comer de tus frutos. Tus papás, en el caso de tener. Los que te odian, los que te maldicen. Fíjate la diferencia. Satanás, el adorador número uno en el cielo, el líder de la alabanza, hizo que el mundo se perdiera. Jesús, el más grande adorador, salvó al mundo. La adoración verdadera tiene que ver con otros, tiene que ver con Dios, pero no porque Dios le recordemos quién es Él, porque Él es Dios y nunca cambia. Tiene que ver
con Dios para que Él se manifieste a nosotros, porque dice la Biblia, la adoración es el momento donde Dios se manifiesta, donde Él se revela y Él se manifiesta a nosotros y se revela a nosotros. Y la razón de esa manifestación y de esa revelación va a ser que nosotros lo que por gracia recibimos, por gracia se lo demos a alguien más. Yo no soy adoradora por cuánto compongo o por cuánto canto. De hecho, estoy muy lejos de ser una de las mejores compositoras o una buena cantante. A mí lo que me hace adoradora es amarlo a Él. Y de la misma forma en que Él me amó, amar a otros. Que el mundo, los que me rodean, los que más pueda alcanzar, puedan conocer a un Dios amoroso, a un Dios que los amó y por ese amor entregó a su Hijo, no a un Dios juicioso. Somos muy buenos para juzgar, pero Dios no nos mandó para ser jueces de nadie. Nos mandó a amar. Creo que es la adoración más grande, que sube al cielo, la adoración de tu perdón, cuando empiezas a perdonar a otros, cuando amas a otros, cuando sirves a otros. En esa adoración Dios nos cambia a nosotros. Él no cambia, Dios nos cambia a nosotros. No para que cambiemos a alguien, sino para que alguien más pueda ver ese cambio en nosotros y podamos acercarlo más a Él. Desde el momento en el que abres los ojos hasta el momento en el que los cierras, puedes ser el más grande adorador de la tierra. No se trata de música, no se trata de acordes, de melodías, ritmos. Se trata del sonido que está provocando tu amor hacia otra persona, tu perdón al que te ofendió. Porque así más nos parecemos a Él. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y Jesús diciendo, Dios está buscando a esos pocos que todavía quedan en el mundo, que siguen amando. No los que están enjuiciando a otros y que se creen poderosos porque fueron comprados con la sangre y ahora por eso se sienten con el derecho de juzgar a alguien más. Dios está buscando a aquellos pocos que siguen amándolo a Él y amando a su prójimo. Dice, y esos adoradores es necesario que adoren. Este mundo necesita esa verdadera adoración. Ese mundo que está perdido necesita ver el amor de Dios a través de ti y a través de mí. No necesita más juicio. Ellos saben que está mal. Cuando yo estaba en el mundo y yo sabía lo que había hecho, yo sabía que yo me iba a ir al infierno. Yo lo sabía. No necesitaba que alguien más viniera y me le recordara que yo me iba a ir al infierno. Yo sabía que no tenía perdón. Ya lo sabía. Pero cuando hubo alguien que se atrevió a decirme, Jesús quiere perdonarte, mi vida cambió. Cuando hubo alguien que se atrevió a mostrarme el amor que Dios tuvo por mí y que Dios sigue teniendo y que Dios va a seguir teniendo a pesar de mis decisiones. Atrevámonos a mostrarle al mundo, a que el mundo nos conozca por quién amamos y por cómo nos amó y por cómo amamos a otros, y no ser conocidos por lo que no estamos de acuerdo, por lo que juzgamos. Esa es la verdadera adoración. Ese es el verdadero adorador que Dios está buscando para los últimos tiempos y que es necesario. Este mundo necesita amor. Entre toda la maldad, este mundo necesita amor. Tus hijos necesitan amor, no necesitan juicio. Si yo le hubiera dicho a mi hija, eres una pecadora, Valentina, conviértete, Rodri, conviértete, papá, conviértete, ¿qué ganaba?
Ellos necesitaban que les mostráramos que Dios es real, primeramente en mí. Así que ahí donde estás, yo sé que esto es a través de redes, de cámaras, pero quiero que si tú tienes a alguien al lado tuyo, a lo mejor es tu hijo, tu esposo, no sé, o a lo mejor estás solo, pero yo quiero que te voltees con esas personas y les digas cuánto los amas. Si tienes que pedirle perdón a alguien, si tienes que pedirle perdón a tus hijos, porque a lo mejor son los primeros a los que juzgamos, porque los vemos alejados y apartados. Si tienes que pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa, o si tienes que agarrar el teléfono y hablarle y pedirle perdón a alguien, ese es el tiempo en que Dios está llamando, está buscando a los verdaderos adoradores. Donde quiera que te encuentres, tú puedes ser un adorador verdadero, amando a otros, mostrándoles el Jesús que te cambió, mostrándoles el amor que hay en ti y que alguien más pueda comer de ese fruto. Así que ahí donde estás, habla con tu familia. Es más, si tú eres un padre de familia, impone la mano a tus hijos y dile cuántos los amas. Dile cuánto los amas, cuánto amas a tu esposa, cuánto amas a tu familia. ¿Sabes? Al decirle a tu familia te amo, le estás diciendo a Dios te amo. ¿De qué nos serviría pasar horas y horas orando para salir y echarle juicio a alguien más? La manifestación más grande del amor de Dios es que puedas amar a otros. Ámalos. Y si estás solo en este momento, yo sé que el amor de Dios está ahí, manifestándose a tu vida. ¿Y dónde estás? Cierra tus ojitos y levanta tus manos, porque el amor de Dios está invadiendo cada habitación, cada sala, cada lugar, cada persona que está escuchando este mensaje. Si ni siquiera son letras habladas, es un sonido que sale desde la adoración verdadera, transformando vidas, cambiando familias, cambiando destinos, cambiando ministerios. Esa adoración que fue la que levantó Jesús, perdonándonos en la misma cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese mismo momento estaba levantando la adoración más grande que alguien lo hubiera levantado. Perdona a quien tengas que perdonar. Si tú sabes que tienes que perdonar a alguien, levanta ese sonido de la adoración cuando tus palabras dicen: yo perdono a esa persona. Es el sonido de la adoración más poderosa. Estremece el infierno, estremece los cielos, estremece la tierra cuando alguien se decide a levantar la verdadera adoración diciendo: yo perdono al que me lastimó, yo perdono al que me hirió. Ahí donde estás, levanta esa adoración del perdón, levanta esa adoración de amor. Y ahí donde estás, levanta tus manitas al cielo. Y si tú quieres hacer y decirle: Señor, yo quiero ser un adorador verdadero, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Es una oración de pacto con Dios. No son simples palabras. Una oración donde tú y Él solamente importan. No sé, a lo mejor está tu familia al lado, pero olvídate si está tu familia o si estás solo. Solo estás tú y Él. Levanta tus manos y di: Padre Celestial, perdóname, porque este tiempo he creído que yo te amaba, pero hoy comprendo el verdadero significado del amor. El amarte a ti es amar a otros. El amarte a ti es obedecerte. Porque nadie puede decir que te ama y odia a su hermano. Por eso hoy, Señor, perdono
a toda aquella persona que me ha hecho daño, a toda aquella persona que me ha calumniado, a toda aquella persona que me ha odiado. La perdono, la suelto y hoy hago un pacto contigo de amarte a ti y amar a mi prójimo, amarte y mostrarle el amor a todos los que me rodean a través de una caricia, de una palabra de aliento, de un gesto de bondad, de lo que esté a mi alcance, para que alguien más pueda ver tu amor a través de mí. Hoy me decido amarte, porque el amarte es una decisión. Me decido a amarte, me decido a obedecerte, me decido a ser el adorador que tú estás buscando, primeramente en mi casa. Y me seréis testigos. Seré testigo primeramente en mi casa y después en todos los lugares de la tierra. Seré testigo que tú eres real, que tú nos amas y que tú los amas a ellos. Y esa es la más grande adoración que puedo levantar delante de ti. Recíbela, Señor. Ahí donde estás, su amor. Cuando tú te decides amarlo, Él te da el amor que tú necesitas para amar a otros como Él te amó a ti. Su amor está invadiendo tu casa. Su amor está invadiendo tu recámara. Ahí donde estás, Espíritu Santo hermoso, mi amado, mi amigo, manifiéstate en cada persona, no para ser más poderosos, sino para que alguien más pueda saber que tú eres real, que tú existes y pueda conocer el grande amor que tú nos tienes. Si hay alguien enfermo, ahí mismo donde estás, el Espíritu Santo te está sanando. Si hay alguien que necesita liberación, ahí mismo donde estás, Él te está liberando. No sé qué tú necesites, pero su amor llena todo lo que necesitamos. Es la fuente de vida, es el manantial de vida, y Él está ahí. Él está ahí. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. Amén y amén.